primera mitad en Sobre la Tierra y ya está en el estudio con nosotros Luciano Cristofaro, que es egresado de la licenciatura en Economía y Administración Agrarias por la FAUBA. Está también Eduardo Polcan y Patricio Calonge, que son docentes de la Cátedra de Economía General de nuestra facultad, y están acá para contarnos qué son las medidas no arancelarias, cómo impactan en el comercio internacional y de qué manera limitan el acceso de productos argentinos en los mercados agroalimentarios internacionales. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Muy bien. buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por estar en el estudio y nos queríamos meter de lleno y para eso les queríamos preguntar o les queríamos consultar, les queríamos pedir que nos cuenten qué son las medidas no arancelarias y cómo impactan en el comercio internacional. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Un poco para contextualizar de qué estamos hablando, ¿no? Nosotros venimos desde la Facultad de Agronomía, ¿no? Estamos dedicados a lo que es el comercio de los productos agrícolas, así que por ese lado es que el tema que estamos tratando en el día de hoy es algo que nos toca muy de cerca. Porque y para contar un poco de dónde proviene todo esto, podemos decir que a nivel internacional, digamos, hay una tendencia o unas ventajas de aumentar el comercio, aumentar las exportaciones, abrirse, ¿no? Una tendencia generalizada, y vemos que a nivel mundial sí, siempre creciente este comercio internacional entre los países, pero al mismo tiempo hay como una tendencia también de los países en cierta medida de proteger a algunos de sus sectores, parte de la población, por X razón, por cuestiones, pueden ser sanitarias, pueden ser cuestiones comerciales, de competencia, y entonces hay siempre esa tensión que se genera, ¿no? En el caso particular de los productos agrícolas, nosotros vemos que después de la posguerra, que se crea el GATT y empiezan a fijarse reglas de juego comerciales a nivel multilateral, o sea, a nivel de todos los países que comercian entre ellos en el mundo, lo que eran los productos agrícolas estuvieron relegados. ¿Por qué? Porque especialmente en Europa provenían de la posguerra y decían, bueno, después de las hambrunas que habían pasado, las carencias alimentarias que habían pasado durante los años de la guerra. Esto después de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces en el 1947 se crea el GATT, donde se empiezan a fijar reglas comerciales entre los países empiezan a abrirse al comercio, pero el sector agrícola estuvo relegado. ¿Por qué? Porque los países dijeron, no, yo quiero mantener mi soberanía alimentaria, mi seguridad alimentaria, no quiero arriesgarme a tener un déficit alimentario, y entonces mantuvieron al margen los productos agrícolas. Esto fue así hasta que se crea la OMC en el año 94, y ahí se establece un acuerdo agrícola con, digamos, condiciones que debían cumplir los países en cuanto a la rebaja arancelaria. Entonces, lo que se buscó a través de la OMC, del GATT y luego la OMC, fue las rebajas arancelarias. Y poco a poco eso fueron decreciendo en el tiempo. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de rebajas arancelarias, bueno, rebajas de los aranceles, los impuestos que se cobran a los bienes importados, ¿no? Pero al mismo tiempo, así como había restricciones o había obligaciones de reducir esos aranceles, bueno, los países, los métodos que buscaron es proteger, entonces, y especialmente el sector agrícola, por medidas no arancelarias, que son requisitos que establecen los países para los bienes importados. Entonces ahí ya entramos en el terreno de aquellas condiciones que establecen los países que son valederas. Entonces tenemos un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, por ejemplo, que establece que los países, por supuesto, tienen todas las libertades para establecer lo que consideren ellos necesario como restricción sanitaria para proteger la salud de su población o proteger a la salud de los animales, de las plantas, pero bajo ciertas condiciones o cumpliendo ciertos requisitos para que no se conviertan en barreras para arancelarias, o sea, restricciones al comercio encubiertas. O sea, que no apunten a restringir el comercio o a regular el comercio, sino que apunten a salvaguardar la salud de la población, la salud de los animales, la sanidad de las plantas, etcétera.
Y entonces ahí entramos en el terreno de esto de las medidas no arancelarias, ¿no? Que están también reguladas, o con digamos, las condiciones que deben cumplir los países, para que realmente se custodie estos objetivos que tienen, pero no se conviertan en barreras encubiertas al comercio. Y ahí es donde, por eso la importancia de estas medidas, y especialmente para el sector agrícola, que es lo que estamos estudiando, digamos, dentro de nuestro equipo, desde hace algunos años. Por eso nos parecía importante poner la mirada ahí. Claro, es que los estados tienen autonomía para hacerlo, lo que pasa es que tienen repercusiones en el mercado global. Claro. Argentina, puntualmente, ¿qué le produjo eso? Bueno, cuando aparecieron estas medidas. Estas medidas vienen aplicándose, digamos, en mayor o menor medida. Todos los países establecen condiciones, ¿no? Condiciones, en este caso sanitarias o técnicas, para los productos que importa. Ahora, muchas veces, en algunos mercados en particular, ya detectamos de que la impronta que traen esas medidas van a tener un efecto importante en el comercio. Entonces, por ejemplo, no sé, hablando de la Unión Europea, por ejemplo. La Unión Europea tiene un sistema de renovación de las autorizaciones de los productos químicos que se aplican en esos países. Entonces, en la medida que ellos van desarrollando nuevos productos, dan de baja los productos anteriores, y entonces esos productos que ya no los usan ellos, bajan los límites máximos de residuos que pueden encontrar en esos productos al mínimo detectable, o sea, al 0%. Entonces el resto de los países que sigue usando esos productos, porque no desarrolla productos nuevos, sino que usa los que están en el mercado, entonces de repente se encuentran con que no pueden exportar porque están usando esos productos como en sus sistemas productivos. Claro. Espectacular, es un tema que acá hemos abordado bastante poco, así que bueno, me encantaría saber mucho más, pero para entrar directamente al trabajo por el cual lo citamos, ¿nos pueden contar en qué consistió? Hola, buenas noches. Sí, básicamente un poco en la línea de lo que contaba Eduardo y en el marco del equipo de trabajo con Patricio y Eduardo, otra licenciada en la licenciatura en Economía y Administración Agraria, Maylén Crespo, hizo un trabajo similar utilizando un análisis aplicado sobre la Alianza del Pacífico, viendo el caso para los países México, Perú, Colombia y Chile, donde evaluaba cuáles eran las medidas no arancelarias aplicadas, ¿sí?, al comercio internacional con Argentina, y donde se evaluaba cuál era el efecto negativo, ¿no? Y donde se buscaba un poco cuantificar cuánto dinero se estaba dejando de ganar o las oportunidades desaprovechadas en el comercio con esos países. Un poco basándonos en ese trabajo y tratando de buscarle la vuelta, un poco también por interés personal, fue que yo decidí trabajar sobre el bloque del sudeste asiático, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Y bueno, lo que se procedió a hacer fue un análisis donde se buscaba cuáles eran los productos que se exportan a ese país y cuáles no, por uno u otro motivo, que hay alguna restricción, ¿no? Que ya podría ser, bueno, arancelaria, no arancelaria, ahí fue donde entró el análisis. Claro. Un poco lo que buscamos fue, utilizando fuentes cuantitativas de datos y cualitativas. Como fuentes cuantitativas se utilizaron datos de organismos institucionales, ¿sí?, en sus fuentes, las plataformas oficiales, distintos datos donde se volcaban, digamos, qué valor en dólares se importaba desde Argentina, cuánto exportaba Argentina a estos países. Básicamente se utilizaron plataformas de la Organización Mundial del Comercio como Trademap, Comtrade, algunas fuentes de INDEC donde se sacaron los datos, y bueno, analizando algunos países que fueron seleccionados por las preocupaciones comerciales que fue presentando Argentina a lo largo de los años. Hay una plataforma llamada EPIN, que depende de la Organización Mundial del Comercio, creada en el año 2015 a partir de un pedido del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Se crea esta plataforma que lo que hace es recopilar toda la información relacionada con medidas no arancelarias, donde se van escalonando, ¿no? Decimos, entonces,
uno puede ver cuáles fueron las medidas que fue reportando cada país y a quién se las reporta. Entonces, con este dato lo que se puede ver es, Argentina, por ejemplo, presentó una preocupación comercial que fue presentada 4 veces el mismo reclamo al país Malasia, por ejemplo, donde decía que se estaban cerrando injustificadamente algunas exportaciones de carne vacuna porque no cumplían con requisitos de certificado halal. Ajá. En Malasia, el 61% de la población aproximadamente es halal. Entonces se necesitan distintos tipos de procedimientos en la producción, transporte de las mercancías y por estas medidas, ¿no?, que aplicaba Malasia, injustificadamente se han cerrado 7 establecimientos en Argentina desde el año 2015 y esto lo que generó fue que una pérdida, ¿no?, en las exportaciones de carne vacuna. Como un ejemplo, haciendo este análisis y viendo cuáles eran los países donde más afectaba el comercio, se decidió proceder con el caso de Indonesia, Malasia y Vietnam como casos de análisis de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Claro, esto que viste en Malasia, o se lo viste en otros casos también. Claro, con otros productos que se reproducía algo parecido, ¿no es cierto? Sí, no solo en el caso de Malasia, sino también de los distintos países se generaba este tipo de medidas, ¿no?, donde se corta parte del comercio y se pierde esta potencialidad que tiene la Argentina. Este caso particular de la carne requería una certificación especial y en Argentina se han cerrado establecimientos que según las legislaciones del organismo de protección de la salud animal en Malasia no cumplían con los requerimientos. ¿Qué pasa cuando hablamos de países que compran nuestros productos? En general no se me ocurren los del sudeste asiático, pero son importantes, ¿no? Sí. Realmente, si uno se fija, hace un análisis, podemos ver que son ocupan un gran lugar en el ranking de importadores a nivel mundial, estos países. Entonces uno puede ver que sí, que son grandes importadores de, por ejemplo, carne vacuna, o grandes importadores de, por ejemplo, hígados de vacunos o lengua. O sea, realmente hay veces que uno, cuando nosotros, por lo menos, por ejemplo, en mi análisis, en el caso de mi trabajo, yo lo que fui buscando fue a nivel subpartida a 6 dígitos, según... Esto básicamente es una clasificación que nos permite ver con detalle cuáles son los productos que estamos trabajando a nivel comercio internacional. Entonces podemos ver desglosado cuáles son los productos que más importan y más exportan en el comercio. Entonces vemos que estos países, si bien capaz parece que no llaman tanto la atención, terminan siendo grandes importadores y cuando uno analiza el ranking terminan en segundo o quinto lugar como importadores a nivel mundial de estos productos. Claro, y brevemente nos querés contar qué pasó aparte de Malasia. Dijiste Indonesia y Vietnam. Indonesia y Vietnam. Bueno, por ejemplo, en el caso de Indonesia teníamos también el organismo de protección de salud allá. Lo que hizo fue básicamente recortar algunas de las importaciones de carne vacuna, también el mismo producto, provenientes de la Argentina. Lo que decían es que el país del que se importaba carne vacuna debía estar libre de fiebre aftosa sin vacunación durante por lo menos 3 años. Esto es imposible, o sea, hoy por hoy Argentina es libre de aftosa, pero con vacunación, y no es casi ilógico. Por ese motivo, se trata ya más, como en el marco de lo que hablaba Eduardo, es más un tipo de barrera, no arancelaria, porque ya no busca tanto salvaguardar la salud, sino apunta más a, y quizás un poco una preferencia comercial, o mismo un tipo de proteccionismo encubierto. Es importante, resaltar eso, ¿no? Y en el caso de Vietnam, con la harina de soja, fue el producto que se analizó. Y sí, básicamente lo que se veía es que por distintos tipos de requisitos y certificaciones que se pedían, ¿sí? Ya pasa más por un tema de información, ¿sí?, de los exportadores. El productor acá, puede producir y demás, pero piden distintos tipos de certificaciones y van con análisis tan detallados, con niveles mínimos de residuos y demás, y etiquetados muy complejos, que muchas veces pasa por un tema más a nivel micro, si se quiere, que hay una cierta falta de información, ¿no? Una de las posibles soluciones en este caso capaz podría ser que a nivel interno
¿no? Se pueda informar a los productores de cómo debe etiquetarse si se quiere exportar a Vietnam. Porque hoy por hoy pasa por un tema de información que se pierde gran parte del comercio de este producto. Por ejemplo, la harina de soja. Claro, ese que es un producto aparte recontra importante para nosotros. Tal cual. Bueno, Vietnam es el segundo importador a nivel mundial de harina de soja. Ahí está. Claro. Conexión importante ahí. Exactamente. ¿Eso lo viste vos como una posible solución a la reducción de estas medidas no arancelarias? Sí, una de los factores es ese, ¿no? O sea, principalmente las medidas no arancelarias lo que afectan son problemas de información, ¿sí? Muchas veces por este tipo de requisitos no se llegan a cumplir por los productores, entonces no son productos que no ingresan, o muchas veces es por una cuestión de costos, porque al productor capaz no le es sencillo llegar a, por ejemplo, marcar un producto o ciertos procedimientos, como hablábamos antes del caso de Malasia, con el tipo de carne halal, porque no es fácil. Me quedé pensando en esto que dijiste vos de las oportunidades desaprovechadas. Me imagino que entre que sale una medida de estas que estamos hablando y lo que tarda un productor o una empresa en transformarse es muchísimo tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Y sí, cuando se habla de oportunidades desaprovechadas, se habla principalmente porque uno dice, bueno, está bien, si bien se sigue exportando el producto en cuestión, muchas veces cae mucho la cantidad de dinero que deja de percibir el país en motivo de exportaciones. De hecho, el análisis lo que hace en mi trabajo fue cuantificar cuál fue la cantidad en promedio de dinero que se pierde por año por la falta de exportación, la oportunidad desaprovechada de exportación de estos productos a estos 3 países. Claro. Entonces hay como medidas posibles a tomar desde el lado de Argentina como para reducirlas. Lo que pasa es que cada caso tiene su resolución particular, ¿no? Cada caso tiene su resolución particular. Algo que me dijo uno de los profesores que evaluó mi tesis, Carlos Cataño, profesor de la facultad. De ética. Sí, sociología rural. Una de las cosas que a mí me comentó fue que justo mi trabajo trata 3 países, ¿no? Y que es aplicable que tenemos a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro, que se puede resolver algunos de estos problemas. Porque si uno evalúa, por ejemplo, en el caso de Indonesia, vemos que estas medidas sanitarias y fitosanitarias, capaz a nivel macro, ya es como puede ser esto de la vacunación de la fiebre aftosa, ¿no? No se permite la importación de carne de vacuna sin vacunación de fiebre aftosa en los últimos 3 años. Y capaz es un tema más macro, es a tratar a nivel gubernamental entre los distintos países. Hay que llegar a un acuerdo donde por lo menos se facilite, ¿no? la exportación de carne, el comercio, que sea un comercio más fluido y más justo. Vamos al caso de Malasia, por ejemplo, con el tema de la carne halal, y capaz a nivel más meso, sí está bueno decir, bueno, tenemos este requisito, ¿no? De certificación halal. Bueno, brindemos la información. Digamos, bueno, está bien, bajemos información, informemos al productor o a los países de cómo funciona el mercado según esta preferencia de consumo, ¿no? Claro, puntualmente, en ese caso, si la información es la barrera, bueno, tratemos de diluirla. Exactamente, pero ya a nivel más país, si se quiere. Y en el caso de Vietnam, con lo que decíamos de los certificados o estos requisitos, ¿no? de laboratorio, certificaciones de calidad que debe salir desde los productores. Y ahí a nivel micro estaría bueno que el gobierno, ya sea a nivel país, ¿sí? Acá en Argentina, que pueda informar a los productores, que haya una especie de divulgación o una difusión de cómo debería ser el contenido, por ejemplo, de la exportación de harina de soja para que pueda entrar en los distintos mercados y así no perder un monto grande de exportación, ¿no? Excelente, Lucho. Muy bueno. Y yo les quería preguntar si, dado todo esto, es posible encontrar un equilibrio para proteger la salud, para proteger el ambiente y para facilitar el comercio. Justo, no sé quién estaba disponible para responderme. Bueno, un poco pensando la cuestión esta, me parece que sí, que justamente hay que buscar ese equilibrio. Es decir, primero a nivel nacional, porque así como, digamos, desde el área agrícola productivo, lo que buscamos es producir más, vender más, lograr abrirse a otros mercados nuevos.
A nivel nacional también tenemos otras áreas que se ocupan de la cuestión ambiental, la cuestión de salud. Y bueno, frente a esta problemática de cómo ir a negociar en distintos espacios a nivel multilateral o distintos foros internacionales, creo que también primero hay que generar la posición nacional, donde si estamos presentes, ambiente, salud, agricultura, bueno, ahí es donde se genera un poco el equilibrio o el balance en todo esto, ¿no? Porque evidentemente no hay que ir con una sola mirada, un solo sesgo, sino que justamente que hay que buscar eso. Argentina, así como es muy productivo, tiene un gran potencial, o es pionero en la tecnología de producción agropecuaria. Bueno, también es como un enclave desde el punto de vista ambiental muy, muy valorado, ¿no? Y que debería también poner en valor todo eso, ¿no? Todo ese ambiente que tiene. Y después, bueno, a nivel multilateral pasa eso también. Hay distintos foros donde la discusión busca un equilibrio entre las cuestiones ambientales, las cuestiones de cuidado de la salud y las cuestiones comerciales también. Y ahí es donde Argentina tiene que ir con un equipo donde en cierta medida la Cancillería es el director de orquesta, ¿no? El que dice, bueno, escucha todas las voces y trata de llevar una posición país, ¿no? Y ahí es donde en estos foros va a negociar buscando cuidar en cierta medida todos estos objetivos que tenemos, tanto del nivel comercial como del nivel de protección de la salud y el ambiente. Y bueno, y quería hacer un comentario también respecto al trabajo, que tampoco, o sea, lo que no queremos generar acá la idea de que, bueno, estos 3 países son los malos de la película, sino que quiero poner también en valor lo que significa la metodología que fuimos utilizando y que aplicó Luciano en su trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de los principios de la OMC está el principio de transparencia. Entonces, todos los países que van a poner en práctica una norma nueva tienen que notificarlo, tienen que informar a la OMC y la OMC informa a todo el mundo. Entonces tenemos ahí, que es la plataforma que describía Luciano, es una base de información de todos los países del mundo que están generando normas permanentemente. Entonces, ahí se creó como una cantidad de información, cantidad de datos que al día de hoy todavía no se abarca en forma ordenada para ser estudiada y para obtener información que después sea utilizable, no a los fines de diagnosticar, que es lo que hizo Luciano con su trabajo. Busca la transparencia, pero hay opacidad en algunos sectores todavía. Mirá, yo creo que, hay un montón de información disponible, pero todavía no fuimos capaces los países de procesar esa información y de sacarle el jugo, aprovecharlo para justamente hacer este tipo de análisis. Y en lo que quisimos avanzar también en esta línea de trabajo y lo que estamos buscando dentro de nuestro equipo de investigación. Por eso lo quería resaltar, porque es una cuestión metodológica también que va a la par del análisis del caso particular de este trabajo, ¿no? Bien, entiendo entonces que hay mucho trabajo por hacer. ¿Esta línea de investigación sigue? Sí, antes que nada, destacar que esta línea de investigación y análisis surge del trabajo diario que hacemos como profesionales en la Secretaría de Agricultura, en el SENASA, en las áreas en las que estamos, en las áreas internacionales, en áreas de análisis económico. Y bueno, todos los tesistas que hemos tenido y algunos que tenemos por delante han sido o pasantes nuestros en estas áreas o han estado contratados, y a partir con eso empezamos a trabajar todos estos temas. Hoy, bueno, Luciano es un poco la inflexión y un poco la madurez que hemos alcanzado con Eduardo en el trabajo con los tesistas que tenemos para atrás, unos cuantos, y otros que tenemos ahora en carrera, Lara Sorensen, que está encarando desde otro enfoque, desde otro punto de vista,
pero es a partir de las legumbres y qué es lo que pasa con el mundo, ¿no? Que es un mercado también potencial muy grande. Ella se encargó de ver productos, ¿no es cierto? Exactamente, ese hizo el enfoque, desde el producto hacia los países. Luciano hizo desde los países hacia los productos. Además, el tema legumbres que es muy, muy importante porque Lara la tuvimos como pasante y formó parte o estuvo trabajando en lo que es hoy la mesa de las legumbres, ¿sí? Una mesa nacional con resolución donde están sentados todos los actores de la cadena. Así que es muy, muy importante. Y otro trabajo que tenemos ya prácticamente a finalizarlo el año que viene es con otra pasante que gracias a Dios la tenemos ahora en el equipo de análisis económico, que es Selma López, que ella lo que está haciendo estamos viendo la competitividad en Mercosur en las actividades agrícolas. Así que esto, si bien el fuerte, como destaca Eduardo, es el tema de la metodología, sí, que le da fortaleza, hay mucho por hacer. Lo que estamos mostrando es, o lo que se está viendo, o lo que se puede ver, es que no es solamente, si bien es lo más importante en cuanto a divisas, trigo, maíz, girasol, soja, atrás hay una cantidad de productos, de situaciones, de compuestos, ¿sí?, que estamos vendiendo al mundo, que ocupan pequeños nichos, pequeños espacios, pero que son importantes y que hay que hacer crecer. Hoy, cuando se plantea el tema de duplicar el valor de las exportaciones, Argentina tiene esas capacidades para hacerlo, pero también tiene que estar mirando qué es lo que quiere la demanda, ¿sí? O sea, podemos duplicar el valor, pero nos van a querer comprar todo eso. Y para que eso sea posible hay que estar viendo qué es lo que pasa en cada uno de los países. Y que cada país tiene sus cosas y los productos, bueno, habló de hígados y de lengua. ¿Quién se iba a pensar que iba a ser un producto importante para un destino? El tema de las garras de aves para China es una fuente de exportación muy grande. Y así una cantidad de productos que realmente uno pierde la dimensión. Pero bueno, por suerte, gracias al trabajo que tenemos con Eduardo, nos vamos metiendo y vamos buscando esos productos, bueno, y en beneficio de los futuros profesionales, que los va acercando a la lucha diaria, o orientarlos en este tema de comercio internacional que es tan importante, ¿no? Bien, ya tuvimos a Lucho, me mencionaste a Selma y a Lara, siento que metiste un continuará ahí, como que vas a venir el año que viene a contar. Estamos continuando para el año que viene, por lo menos calculo que para marzo, abril a Selma la tenemos, a Lara esperemos un poquito más, pero también la vamos a tener, y alguno nuevo va a aparecer seguro. Muy bien, los esperaremos entonces. Les agradecemos mucho por haber estado Sobre la Tierra. A los tres. Gracias a ustedes, fue un placer estar acá, muy, muy interesante poder compartir este espacio y bueno, esperamos vernos pronto. Nos veremos pronto seguro. Dale. Bueno, vamos a un corte y volvemos con la segunda mitad de Sobre la Tierra.